que hay acúmulos de eritrocitos, corresponden a sectores ya congestivos y sectores donde hay más eritrocitos pero que se observan fuera de los capilares sinusoides, corresponden a zonas hemorrágicas. ¿Ya? Ahora, este hígado en particular lo que más se ve es congestión, más que hemorragia. Por ejemplo, este sector de acá, ¿qué corresponde ustedes creen? ¿Congestión o hemorragia? Hemorragia. Hemorragia. En cambio, estos sectores de acá son más congestión. Congestión. ¿Se fijan? Que hay zonas como más rojizas, corresponden a hemorragia, y las otras zonas corresponden a congestión. Acércate. Entonces, si se fijan, lo que está de color rosado, que se tiñe con la eosina, corresponden a los citoplasmas de los hepatocitos. Y lo que está teñido en color rojo corresponden a los eritrocitos que van por los capilares. Entonces, por ejemplo, esta zona de acá corresponde a una zona Hemorrágica. ¿Ya? Ahora, si nos acercamos a las zonas centrolobulillares, es decir, ¿cierto? La zona de la vena centrolobular, ¿se acuerdan de que el hígado se distribuía en lóbulos, con las venas centrolobulares y las triadas? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Entonces, particularmente en la zona de centrolobulares, ya se observan, si se fija acá, ¿qué les llama la atención? Ahora, miren, es una cosa que ustedes tienen que pensar en patología. Cuando ya vieron la hemorragia, la vieron y ahora se olvidan. ¿Ya? Eso ya lo diagnosticaron. Ahora se tienen que fijar en el citoplasma de los hepatocitos, que corresponden a todos estos citoplasmas rosados. ¿Qué les llama la atención de esos citoplasmas? Las vacuolas. Muy bien. Aquí, ahora Pablo se va a acercar. Ah, esa que era Se como... fija que tiene un aspecto ¿de qué tipo? Tubefacción turbia. Es un aspecto granular. Granular. Son básicamente burbujas de agua. ¿Se acuerdan que yo les hablé del problema de la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Que afectaba la bomba sodio-potasio, entonces entraba el sodio con su equivalente osmótico de agua, ¿cierto? Entonces, es básicamente acá, si se fijan, la tumefacción turbia es más evidente y en estas zonas menos marcada, ¿sí? Acá nuevamente, si se fijan, ¿cierto? Es más marcada, ¿cierto? Las vacuolas. Si se fijan, hay como un... ¿cómo se dice? Como un margen entre decir que esto es tumefacción turbia o la siguiente degeneración, que ¿cuál corresponde? Hidrococa. ¿Ya? Todavía hablamos de tumefacción turbia, pero está como en el borde. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver de esta muestra. Ya. Es una muestra bastante fácil. ¿Ya? Ahora, en la guía, ya la descripción aparecen muchas más cosas. Aparece necrosis de coagulación, células inflamatorias, fibrosis. Ya cambié la placa porque esa placa es muy compleja. ¿Ya? Vamos a ver una placa que corresponde solamente a hemorragia y a tumefacción turbia, que son conceptos que tienen que captar. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, mira acá para este lado, ahí como acá ahí. ¿Se fijan? Ah, claro. Esta zona, ¿cierto? Es más Puntito. evidente que se ve la granulación de la tumefacción. Granulación. Ya. No, ya la vieron, o vaya a buscar otra zona que se vea, ¿no? Ahí está. Esa zona que se ve acá roja corresponde evidentemente a zona hemorrágica, porque si se fijan los eritrocitos de hecho como que se entremezclan con los cordones hepáticos. ¿Sí? Ya. La hemorragia. Ya, a ver, la congestión llega a una pulmonar. ¿Se acuerdan que hoy día cuando hablamos de congestión, ¿cierto? Hablamos de congestión generalizada, ¿cierto? De origen cardíaco. Y hablamos de la falla cardíaca izquierda que originaba ¿qué cosa? Edema pulmonar. Entonces lo que vamos a ver ahora es una placa de edema pulmonar. Si se fijan estos pulmones, ¿pero qué les llama la atención del pulmón? Que tiene rojo ahí. No tiene tanto rojo.
Se fijan que todas estas estructuras que se ven como cavidades tienen algo en el interior, ¿ya? Y ese algo corresponde a líquido. Pero como estamos viendo una placa histopatológica, no podemos hablar y decir que se trata... ¿Me está grabando? Ah, ya, la pura imagen, ya. Pero sin el sonido. ¿O con el sonido? Yo con el sonido. Ah, con el sonido, ya. ¿Qué me da un poco de vergüenza? Pero no la grabó usted, solo la imagen, ya caché. No, solo la imagen. Ah, Solo la imagen. Como estamos viendo una placa histopatológica, no podemos hablar de que se ve líquido en el interior del alveolo, porque básicamente lo que nosotros estamos viendo no es líquido, sino que estamos viendo un artefacto producto de la tinción que estamos observando. Por lo tanto, cuando nos referimos a que se ve algo en el interior de los alveolos, decimos que se ve un material, ¿cierto? Que se ve rosado, está medio morado en esta, pero se ve rosado. O sea, ¿cómo se dice rosado en bonito? Eosinófilo. Eosinofílico. Se ve un material eosinofílico homogéneo en el interior de los alveolos pulmonares. ¿Ya? Ahí está bien, ¿o no? Sí, ya. Se ve este líquido, ¿cierto? Este material eosinofílico, ¿cierto? Homogéneo. Y en los pocos alveolos que quedan, ya, si se fijan esta parte de acá del pulmón, ¿se ve más normal o más patológica? Más normal. Más normal. Se fijan que se ve ya con espacios blancos. ¿Pero qué les llama la atención de estas estructuras que se ven acá? Son más grandes. Son mucho más grandes que los alveolos, ¿cierto? Normales que se ven a este lado. Están sin esas trabéculas que se perdió la ruptura de la... de tabiques De interalveolares. tabiques, eso. ¿Y cómo se llamaba esa situación cuando había ruptura de tabiques interalveolares? Enfisema. ¿Ya? Y además, Enfisema. no se ve bien en la congestión. No sé si será por el color. Ah, bueno, acá hay vasos sanguíneos. Si se fijan, acá hay vasos sanguíneos que están llenos de eritrocitos. Sangre, eritrocito. ¿Cierto? Por lo tanto, eso corresponde a estancamiento de sangre, básicamente, o sea, a congestión. Congestión. Entonces, este de acá, ¿cierto? También, ya, bueno, y acá se ve un poco más rojo que corresponde a la congestión. Básicamente que los capilares pulmonares están llenos de eritrocitos. Eritrocito. ¿Ya? Entonces, esta muestra, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver el edema, la congestión y el enfisema. Esas tres patologías. ¿Ya? Esta muestra también es facilita. ¿La encontraron fácil? Está bien. ¿Sí? ¿Esto de acá cómo se llama? Ay. Material eosinofílico homogéneo. Ah. ¿Qué es? Líquido. Agua, líquido. No. No. Ah. Edema. Edema. ¿Se fijan? Qué ¿Se terrible. fijan estas celulitas que se ven acá redonditas, que se ven más rojas? ¿A qué corresponden? O los A los eritrocitos. eritrocitos. Y si se fijan, normalmente en el pulmón, cuando uno ve el pulmón, no se ve, o se ve un eritrocito o dos eritrocitos en los tabiques interalveolares. Pero en este caso, si se fijan, se ven líneas de eritrocitos todo. en los capilares. Sí. Eso nos está indicando ¿qué cosa? Que hay... acá no hay hemorragia. No hay... ¿Por qué? Congestión. Congestión. ¿Sí? Hay un acúmulo, ¿cierto?, de eritrocitos a nivel de los capilares. Congestión. ¿Se acuerdan que los alveolos estaban rodeados de capilares? Sí. Esos capilares ahora están llenitos. Llenito y eso es congestión. Y eso se llama congestión. Como están tan llenos de sangre, aumenta la presión hidrostática, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Por lo tanto, el líquido empieza a salir hacia el intersticio y como el intersticio del pulmón es tan pequeño, rápidamente empieza a llenar los alveolos. ¿Y la diferencia acá cómo se vería si fuera hemorragia? Se vería más rojito. Si fuera hemorragia, Porque sería mucho más se vería de los eritrocitos eritrocito. en el interior del alveolo. Ya, Que ahí. habría ruptura del Ruptura, tabique. y ahí O sea, se no vería ruptura dentro. del tabique, sino que, o sea, bueno, habría ruptura del capilar, entonces los eritrocitos difundirían al alveolo. Al alveolo se vería rojo ahí. ¿Se dan Perfecto, cuenta? gracias. Alrededor de los eritrocitos hay un endotelio plano. Sí, sí. O sea, esos eritrocitos todavía dentro. Todavía están intactos. De repente no es tan fácil ver el endotelio, pero Sí. Igual todo lo vamos a reforzar nosotros cuando ustedes nos llamen y la idea es que se haga participativo y estamos explicando, ¿ya? Súper. Porque resulta que, ¿qué es lo que pasa?
yo no encuentro muy pedagógico esto de mostrarle todas las placas y después pasarle las placas, porque se olvidan de lo que uno dijo antes de las placas. Pero lamentablemente no podemos hacerlo de otra forma porque no hay cantidad de placas. Entonces ustedes cuando inician la encuesta docente, usted le pone ahí Que falta que faltan material. placas. Placa. ¿Esto qué es? ¿A qué estructura corresponde esto? Es un vaso sanguíneo, muy bien. Sí. Ya, es una vénula. Ya no, básicamente tiene un endotelio y es muy delgado. ¿Y qué Ah, tiene adentro lleno? Eritrocitos, ¿A qué sangre. patología corresponde esto? no, congestión. Congestión, ¿sí? Acúmulo de linfocitos en el... Muy bien. Congestión. Los bronconeumonias. Afectados, ¿se fijan? Pulmón con De hecho, bronconeumonía. ¿qué les pasa? ¿Pueden reconocer fácilmente el órgano? No, Si la le pongo verdad. ahí, ¿me pueden decir qué tema es? ¿Pero hay alguna parte que se vea normal? Por ahí sí. Ya, o sea, cuando uno le llega una placa, ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno hace patología, uno sabe qué órgano le enviaron, ¿sí? Pero un buen patólogo en rigor debiera ser capaz de distinguir el órgano, ¿cierto? Si es que tiene una parte más o menos que se ve bien, distinguir sin que le digan qué órgano está viendo, Ay, qué difícil. ¿ya? Esta parte de acá se ve más sana, pero sin embargo igual si se fijan los alvéolos se ven con algo al interior, Sí. con núcleo, Sí. ¿ya? ¿Sí? ¿Qué serán todos estos puntitos que se ven adentro de los alvéolos? Pero en términos más genéricos, antes de decirme qué células, son células Inflamatorias, sí. ¿ya? Son células inflamatorias. Y si se ven de cerca, esta de acá están como más mononucleares. Ahí, aquí. Mira, mueve el micrómetro de ese núcleo. ¿Se fijan que el núcleo tiene como varias guatitas? Sí, ¿Lo ven? sí. ¿Los de atrás lo ven? Acérquense un poco. Porque no hay ninguna, o sea, estamos en el máximo momento, así que... Ahora Pablo va a mover el micrométrico. Sí. Se fijan que los núcleos tienen como varias guatitas, no tiene una sola, sino que tiene dos, Sí. tres, acá hay 4 y 5 incluso, 3. Se fijan que es como una mórula, Sí, ¿sí? No es un núcleo redondo. No. ¿Lo ven? sí. ¿Lo ve usted? Ya, ahora sí. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa, chicos? Una cosa que tienen que saber. No hay... Ahora que Ah, acá hay dos. Ya. ¿Qué pasa, chicos? Las células inflamatorias ya se dividen en términos así generales, ya hay más de células inflamatorias, pero las que no importan, que son las que más abundan en el proceso inflamatorio, son los neutrófilos, los linfocitos, y los macrófagos. ¿No falta uno? Así como... Ah, y las células plasmáticas. Los macrófagos, que tienen como una guatita riñonada, y las células plasmáticas, que son como ovaladas y tienen el núcleo desplazado hacia la periferia. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo células que, si se fijan, el núcleo tiene varias guatitas. No es redondo, digamos, uniforme, sino que tiene varios puntitos. ¿Por qué es eso? Porque resulta que cuando uno hace una placa histopatológica, ¿cierto? Uno la pone en la placa. ¿Se acuerdan del procesamiento histológico? Que uno lo ponía en un bloque de parafina y después cortaba las placas. Cuando uno hace eso, no está viendo la célula en 3 dimensiones, sino que la está viendo en 2 dimensiones, porque en el fondo está cortando solamente como una foto de esa estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo corto el neutrófilo en la cuchilla a ese nivel, ¿qué voy a ver? 2 guatitas. Claro. Si yo lo corto a ese nivel, voy a ver una guatita. Si yo lo corto, bueno, como ahí, voy a ver 3 guatitas. Entonces, lo que tienen que, en el fondo, visualizar para decir esto es una célula multinuclear, o sea, no multinuclear, polimorfonuclear, o sea, que tiene muchas formas en el núcleo, o es una célula mononuclear, como lo son estas otras dos,
es ver si el núcleo tiene varias, como varias formas. Curvas. Entonces ahora ven todos que el núcleo no es redondo, sino Sí. que tiene como guatitas. Sí, ¿Lo ven eso? sí. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que puede ser cualquier polimorfo nuclear. Puede ser un neutrófilo, puede ser un basófilo, Ah, un o puede ser un eosinófilo. eosinófilo. Cualquiera de los tres. Ahora, Ah. ¿cuál es la célula más común en los cuadros inflamatorios? Neutrófilo. El neutrófilo, que es la primera defensa Sí. del organismo. Segunda más común, eosinófilo, Eosinófilo. que se asocia a procesos alérgicos Alergia. o parásitos. Sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el eosinófilo? El eosinófilo normalmente se ve muy rosado, ¿ya? Así como esa célula, pero con guatitas. ¿Ya? Esa célula de ahí, de hecho, es una célula... ¿Esa célula de ahí, qué célula creen que es, de acuerdo a lo que les dibujé? Plasmática, la última. La última. Es una célula, de hecho, plasmática. ¿Ya? Ahí hay otra esa esa. célula de ahí, ¿qué parece? Plasmática. Podría ser plasmática, sí. Esta bueno, también sigue siendo plasmática, pero no se ve ni un macrófago. Ah, esa de ahí arriba podría ser un macrófago. ¿Sí? Quedarme ahí. Esa de ahí podría ser un macrófago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la guatita, que este núcleo arriñonado, si yo lo corto ahí, no se va a ver el arriñonado. Claro. ¿Se fijan? Normalmente el macrófago siempre es más grande. Bueno, pero no, la idea es que no se pierdan eso. Lo importante es que vieron que en la placa hay células que tienen muchas guatitas. Por lo tanto, corresponden a neutrófilos porque no son altamente eosinofílicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que aparte de los neutrófilos, si se fijan acá donde puso Pablo, hay otras células. Estas células de acá, esa no, pero esa, ¿qué células podrían corresponder? Linfocito. Linfocitos. ¿Ya? Esa de ahí también, bueno, esta de acá parecen más plasmáticas, ¿cierto? Y también hay algunas que pueden parecer macrófagos. ¿Se acuerda que los linfocitos casi no tienen citoplasma? Claro, son Los linfocitos son casi puro grandes. núcleo. Entonces, ¿por qué es importante? Que al final, cuando yo me refiero a una inflamación, yo cuando en el fondo la denomino, la tengo que denominar de acuerdo a lo más abundante. ¿Cuáles células inflamatorias son las más abundantes en esta placa? Neutrófilo. Los neutrófilos. Por lo tanto, ¿cómo se denomina? Cuando son neutrófilos, como los neutrófilos son la primera línea de defensa, normalmente se habla que las inflamaciones son agudas. Porque son la primera línea, ya. Cuando las células que se ven son macrófagos o linfocitos o células plasmáticas, normalmente hablamos que son inflamaciones crónicas. Crónicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Wow. Mira, busca un bronquio. Con la celulita. ¿Es un bronquiolo? Había un bronquio grande que viste. O sea, ahí, parece mismo. Ese, ya. Fíjense, este es un bronquio, ¿cierto? Tiene, ¿cómo se llama este tejido que está acá? Cartílago. Cartílago. Ya, si se fijan, ¿qué son estas células que se ven acá adentro? También son células inflamatorias. Inflamatoria. Por lo tanto, como está afectado el parénquima pulmonar, o sea, los alvéolos están pletóricos de células inflamatorias y además están afectados los bronquios. ¿Cómo se llama la película? O sea, que está afectado, está inflamado los bronquios y el parénquima pulmonar. Bronco. Neumonía. ¿Y es una bronconeumonía aguda o crónica? Aguda, porque predominan, ¿cierto?, los neutrófilos. Neutrófilo. ¿Qué otra cosa habría que ver? Parece que hay una zona con edema. Si yo veo, por ejemplo, vasos, ¿ya?, llenos de sangre, de eritrocitos, ¿ya?, pero estoy en un cuadro inflamatorio, ¿qué me tinca más? ¿Será más congestión o será más hiperemia? Hiperemia. ¿cierto? Porque cuando hay inflamación, normalmente la inflamación llega por hiperemia. Claro. Por lo tanto acá, como lo que se ve afectado son los capilares, principalmente, y también algunos vasos de mayor tamaño como estos, que son arteriolas, ¿ya? Se fijan, se ven llenos de sangre. Acuérdense que cuando son los vasos de origen arterial, también hablamos de hiperemia, ¿ya? Y eso yo creo, ¿no?
Ahí si te fijas, ¿qué abunda más acá? Neutrófilos, linfocitos, macrófagos o células plasmáticas. Neutro. Mira, ahí estamos viendo el micrométrico del Pablo. Son células que tienen un núcleo uniforme o con guatitas. Con guatitas, ¿ya? Lo que más hay ahí son neutrófilos. A pesar de que igual hay algunas células mononucleares. ¿Ya? ¿Te das cuenta que esta es la pared del alveolo? Esto es un alveolo y dentro del alveolo. ¿Algo más sobre acá?